Buenos días, en esta ocasión veremos el Imperio Romano. La principal actividad será realizar un cuadro sinóptico en donde vamos a destacar los siguientes temas. Vamos a hablar de la organización política, la división de Roma, la expansión romana, las causas de la desintegración del Imperio Romano y, por supuesto, de las consecuencias de la caída del Imperio Romano de Occidente. Roma. Entre su fundación como una pequeña villa en el territorio que ahora conocemos como Italia en el año 753 a.C., hasta el año 476 después de Cristo, cuando murió el último emperador romano de Occidente. La cultura romana desarrolló una estructura política que le permitió el control de la región del Mediterráneo y gracias a su poderoso ejército logró conquistas territoriales e incrementó su riqueza. En esta región mantuvo la influencia de su cultura, así como la de los griegos y cristianos, incluso después de la desaparición del Imperio Romano, pues debido al intercambio comercial, los romanos se vieron influenciados por las culturas de otros pueblos. El legado que dejaron en las zonas conquistadas puede verse en sus instituciones de gobierno, leyes, arte, entre otros aspectos. Durante cerca de 700 años logró un rápido crecimiento de su poder e influencia, así como una gran riqueza, fruto de los impuestos que las regiones conquistadas le aportaban. Como has podido observar, en esta ocasión veremos el Imperio Romano. El proceso de desarrollo de aprendizaje genera hipótesis e interpretaciones propias sobre el esplendor de la cultura romana mediante el análisis de los conceptos trabajo esclavo, ocupación militar de territorios y organización política. También el proceso de desarrollo de aprendizaje problematiza la relación germánico-romana y la desintegración del Imperio Romano de Occidente. Monarquía, república e imperio, su organización política. Aunque en teoría Roma contó con instituciones de gobierno que organizaban de manera más o menos mixta la política, la concentración y la ambición de poder también estuvieron presentes en su historia. En Roma se dieron discusiones, acuerdos y soluciones en cuanto a niveles y tipos de poder que se les otorgaba a un gobernante, los procesos de las elecciones y sus conflictos, así como el manejo de sus asuntos internos, y eso lo llevó a experimentar tres formas de gobierno: una monarquía con un rey, una república donde era elegido 2 cónsules cada año y un imperio. La historia de la cultura romana está atravesada de leyendas como la de Rómulo y Remo. Cuentan que los gemelos habían sido destinados a morir cuando eran pequeños, pero en vez de ser asesinados fueron abandonados cerca del río Tíber, lugar donde los encontró una loba que los amamantó y cuidó. El mito dice que pelearon entre sí y Rómulo asesinó a su hermano y nombró la ciudad Roma, fundada en el 753 a.C. Independientemente de la mitología, esta ciudad fue fundada, de acuerdo con la tradición, en la región de las 7 colinas, al margen del río Tíber, en un lugar estratégico para su defensa, por su ubicación dentro de la península itálica. Este territorio tenía zonas de influencia de distintos pueblos, griegos, sabinos, etruscos, entre otros. Había ciudades independientes entre sí. De hecho, la región donde se fundó Roma era un área controlada por etruscos y también latinos. En este contexto, Roma fue creciendo y consolidando su poder mediante alianzas con los pueblos vecinos, por ejemplo los latinos, o bien logrando conquistas territoriales con su ejército. Monarquía. La primera forma de gobierno que tuvo Roma fue una monarquía, entre los años 753 al 509 antes de nuestra era, época que permaneció hasta que fue electo como rey Tarquino en el año 534 antes de nuestra era, quien gobernó como déspota, implementó medidas contra el pueblo, quitó poder al Senado y se hizo de muchos enemigos. Un motín lo obligó a exiliarse cuando regresó de la guerra en el año 509 antes de nuestra era. Con el antecedente del mal gobierno de Tarquino y para evitar que se volviera a tener un gobernante tirano, los romanos optaron por elegir a 2 gobernantes llamados cónsules, que debían tomar las decisiones llegando a acuerdos entre ellos, y quienes durarían un año en el cargo sin reelección inmediata en un principio. Así se dio inicio a la República Romana, entre el año 509 al 27 antes de nuestra era. No era una república como las que ahora conocemos. El gobierno quedó en manos de los nobles en un tipo de gobierno conocido como oligarquía, en el cual se elegían a los gobernantes dentro de un grupo de élite. El curso de la República Romana cambió a mediados del siglo I antes de nuestra era, primero con Cayo Julio César, quien impulsó grandes cambios en la forma de gobierno. El Senado quedó conformado por 900 senadores, algunos de provincia, y comenzó a otorgarle ciudadanía a los no romanos.
Posteriormente, con su sucesor Cayo Octavio llamado Augusto, comienza el Imperio Romano y su primer emperador. Durante este periodo, los emperadores elegían a su sucesor, aunque no fuera su hijo. Por lo general eran militares que establecían dinastías, que frecuentemente fueran militares, debido a que el gobierno había logrado mucho poder. Cuando moría algún emperador que no tuviera sucesor o la sucesión era conflictiva, estallaban guerras civiles. Para este periodo, el gobierno se dividió en dos, con dos gobernantes con el mismo poder, uno para el Imperio de Oriente y otro para el Imperio de Occidente. División social romana. La sociedad romana fue una sociedad jerarquizada, no igualitaria, ya que de acuerdo con el lugar de origen, la familia y los recursos que se tenían, sus habitantes obtenían derechos y privilegios. Los conflictos entre las élites y el pueblo en general y los esclavos fueron constantes, pues las élites buscaron mantener sus privilegios a costa de los otros grupos sociales y no permitir que los plebeyos accedieran a un poder que los pudiera poner en peligro. Estos últimos demandaban mayor acceso a puestos de autoridad y mejores condiciones de vida, sobre todo en momentos de crisis. División social romana. Estaba constituida por patricios, familias que decían venir desde la fundación de Roma. Mantuvieron constantemente una política contra los plebeyos que detonó conflictos. Ellos eran quienes podían ser electos para el Senado o tener cargos en la administración. Plebeyos. Era la gente común, en condiciones de desigualdad. En un inicio no podían ser electos para el Senado ni aspirar a otros cargos. Trabajaban en el campo o en el ejército, pero no tenían injerencia en el gobierno, ni elegían a los senadores o a los cónsules. Los proletarios. Así fueron llamados a los campesinos que dejaban su tierra para habitar Roma o a las urbes romanas, ya que sus condiciones de vida en el campo habían empeorado debido al trabajo esclavo, el acaparamiento de tierras o las malas condiciones económicas. Y por último estaban los esclavos, que eran considerados como propiedad de los romanos, de mejor posición social y provenían de distintas provincias o de la misma Roma, pues su posición no se trataba de un asunto racial. Su trabajo fue clave para la economía romana y el enriquecimiento de sus patrones. Su mayor ocupación fue trabajar durante el campo. Los esclavos provenían en su mayoría de las conquistas territoriales de Roma, de ejércitos derrotados o bien por deudas. Los libertos eran los esclavos que lograban su libertad, a menudo comprada, pero aunque podían tener su dinero, incluso comprar su libertad, dependían de la voluntad de sus amos. Los ciudadanos en Roma tenían ciertos derechos, como poder elegir a sus representantes. En un inicio, quienes tenían propiedades podían votar. Posteriormente se les permitió ejercer su voto a los que no tuvieran bienes y a quienes vivieran fuera de esa ciudad. Como todos los ciudadanos, incluidos los pobres, podían votar. En las elecciones frecuentemente se buscaba su voto como promesa o dádivas. El Senado fue conformado por un grupo de personas pertenecientes a las élites económicas y a las familias nobles. Originalmente, solo los patricios podían ser senadores, que eran representantes y asesores de los gobernantes. Tenían influencia en las leyes, el gobierno y la designación de los gobernantes. Más adelante, también se instauraron órganos representativos de los plebeyos. Dos grandes grupos se organizaron en la política romana: los que representaban los intereses de la aristocracia y los que buscaban el apoyo del pueblo. Los conflictos sociales al interior de Roma, encabezados por esclavos y los proletarios, fueron constantes. Entre los plebeyos y patricios, la lucha se dio por alcanzar las élites, mantener e incluso incrementar los privilegios. Además, los plebeyos amenazaban con salir de Roma. La presión que crecieron y la amenaza de levantamientos sociales obligó al Senado a acceder. Lograron nombrar a sus propios representantes y funcionarios para defender sus intereses. Los representantes de los plebeyos fueron llamados tribunos y alcanzaron ciertos privilegios. Algunos plebeyos adquirieron dinero y poder, y poco a poco comenzaron a obtener cargos. Aún así, siempre hubo hacia ellos cierta discriminación social debido a su origen familiar, los recursos económicos y la pertenencia de clase. La corrupción, las intrigas, traiciones y asesinatos fueron una constante en la política romana en todos los niveles debido a las ambiciones personales, y aunque existieron gobiernos y momentos menos corruptos, en general se caracterizaron por defender los intereses y privilegios de las élites. La sociedad romana fue desigual. Aunque según su lema gobernaba el pueblo y el Senado, no todos los sectores sociales tuvieron acceso a las decisiones políticas ni tuvieron los mismos derechos.
El marcado contraste, por ejemplo, entre los ricos comerciantes y los miserables esclavos del campo muestra los contrastes de una rica sociedad y un lujoso imperio a costa del trabajo y la explotación de las provincias sometidas y la posición social. Expansionismo de Roma. Roma pasó de ser una pequeña aldea a convertirse en la sede de un gran imperio. Unificó prácticamente todo el occidente de Europa e importantes regiones al oriente y logró mantener con cierta estabilidad ese territorio por siglos. Esta expansión territorial se logró gracias a las guerras que emprendió su ejército. A veces aprovechó conflictos internos o entre regiones para establecer el control político. La resistencia de los pueblos locales, como los celtas, en ocasiones duraron décadas y las amenazas de invasiones fueron constantes. Algunas de las características del Imperio Romano en su expansión fueron que lograron consolidar un extenso imperio apoyado por el ejército. Las regiones anexadas se llamaron provincias. Las conquistas fueron casi siempre de forma violenta. Las formas de gobernar fueron autónomas, es decir, dejaban que ellos mismos se gobernaran, pero en ocasiones no era así, sino que imponían a las gentes que gobernaban. La riqueza de Roma se basaba más bien en los tributos que pagaban las provincias. Había constantes conflictos en las provincias por los abusos y medidas impuestas por Roma. Contaban ya con un ejército profesional y hubo constantes conflictos, por ejemplo, en las últimas regiones, lo que llamamos con las guerras púnicas, entre el año 264 y el año 146 antes de nuestra era. Pero, sin embargo, Roma se siguió extendiendo. Conquistaron todo el territorio de lo que hoy es Italia, Grecia y algunos imperios como el persa y Macedonia. También conquistaron territorios como España y Portugal, Francia, Países Bajos, Bélgica y Egipto, y su máxima extensión llegó al sur de Alemania y al norte de África. Controlar un territorio tan grande acarrió muchos problemas internos que fueron creciendo con el tiempo. El creciente poder de los emperadores, la corrupción, el tamaño del territorio, los conflictos entre los grupos sociales, el poder del ejército, las ambiciones y los intereses. Estas características del Imperio Romano se convirtieron más adelante en problemas que al no solucionarse darían pie a un creciente malestar social y fueron la base de la decadencia de Roma. Crisis y caída del Imperio Romano de Occidente. Durante cerca de 1000 años el Imperio Romano experimentó un florecimiento en distintos ámbitos que fueron una influencia en el mundo y en la zona bajo su control, tales como su literatura, arquitectura, ingeniería, cultura, entre otros. En este contexto de cambios, algunos hechos resultaron trascendentales. Por ejemplo, en el año 395, la administración del imperio se dividió en dos emperadores, uno en Occidente y otro en Oriente. Además, se adoptó el cristianismo como religión oficial y lentamente la población migrante comenzó a establecerse en territorio imperial y a formar parte del ejército y de la administración. Por un tiempo, se consideraba que la causa de la caída del Imperio Romano se debió a estos hechos. Sin embargo, las causas fueron diferentes. Por ejemplo, los enfrentamientos entre el Senado y el emperador, la corrupción generalizada, la expansión de Roma, las guerras constantes, la alta inflación y problemas económicos, mucho desempleo, cristianismo, las invasiones de los hunos y de los bárbaros. A continuación, te daré una breve explicación de cada una de esas causas. Enfrentamiento entre Senado y el emperador. Desde el cambio de la República por imperio, en Roma el gobernante supremo había sido el emperador, causando que el Senado tuviera menos poder que en épocas anteriores de Roma. La idea es que el Senado era un órgano consultivo, sin casi poder, pero los continuos emperadores corruptos provocaron que los senadores se enfrentaran cada vez más a los emperadores, causando una grave crisis de poder en el seno de Roma. La corrupción generalizada. Con el paso de años, la corrupción en los grandes puestos era cada vez mayor, con senadores que realizaban acciones solo para enriquecerse, aunque eso trajera graves problemas a los romanos. Por otra parte, la guardia pretoriana, que era la escolta del emperador, también fue corrompiéndose por el paso de los años, causando que fueran capaces de deponer al emperador y colocar a otro en su puesto. Durante un punto de la historia romana, la guardia pretoriana era el organismo más poderoso de toda Roma. Mucho desempleo. La gran cantidad de esclavos de Roma, muchos de ellos surgidos de la conquista, provocaban que no hubiera trabajo para los ciudadanos romanos, ya que la mayoría de empleos se encontraban en manos de los esclavos. Los ciudadanos no podían vivir sin trabajar y comenzaron a depender del dinero del Estado,
provocando que Roma no generara dinero de los impuestos para mantenerse. Cristianismo. Muchos historiadores consideran al cristianismo como una de las causas principales de la decadencia de Roma, ya que consideraban que la religión cambió totalmente la forma en que la población romana afrontaba la vida. Los nuevos romanos eran más pacíficos y menos temerosos de la muerte, causando que fueran menos beligerantes. La invasión de los hunos. A comienzos del siglo V, el rey Atila, al mando de los hunos, atacó y sometió a diversos pueblos del este de Europa. La invasión de los hunos empujó a esos pueblos hacia el oeste, a las propias fronteras del Imperio Romano. Entre los pueblos desplazados estaban los visigodos, ostrogodos y álanos. Los pueblos germánicos pidieron refugio al interior del Imperio Romano, al sur del Danubio. Al principio fueron despreciados, pero eventualmente se estableció la convivencia entre estos pueblos, llamados bárbaros, y los pobladores romanos. Los bárbaros pronto engrosaron las filas del ejército romano. Las invasiones bárbaras. La protección de fronteras ante el ataque de los pueblos bárbaros se mantuvo durante décadas. En el siglo V, no obstante, la convivencia era cercana, ya que diversos pueblos bárbaros vivían al interior del imperio. Visigodos y ostrogodos solicitaban tierras para asesorarse con derechos de las provincias de Roma. Esto causaba conflictos. La decadencia de Roma permitió que pueblos como los sajones, vándalos, álanos y germánicos godos ocuparan cada vez más territorio en Britania, al norte de África, Hispania e incluso llegaron al norte de Italia. La presión demográfica era evidente. La fragilidad romana aumentó con la impotencia para detener a los bárbaros sin cumplir sus solicitudes. A mediados del siglo V, los vándalos conquistaron al norte de África. Pronto Roma se vería saqueada en varias oportunidades, hasta su caída en el año 476 después de Cristo. La expansión de Roma. Durante gran parte de su historia, Roma había querido expandirse por todos los rincones del mundo, intentando llegar a dominar el mundo entero, pero con el paso de los siglos comenzaron a ver que esto podía ser un grave problema por numerosos motivos. Cada vez era más complicado expandirse, defender las fronteras, y cada pueblo bárbaro conquistado se convertía en un problema por el odio que generaban a los romanos. En un momento el Imperio Romano ocupaba muchas tierras, pero las poblaciones de muchas de ellas odiaban a los romanos, causando revueltas continuas. Guerras constantes. En ningún momento de su historia Roma supo parar de luchar, teniendo unos gastos militares demasiado altos y con muy pocos momentos de paz a lo largo de su historia. En un momento la necesidad de tropas era tan alta que los romanos tuvieron que contratar a los bárbaros conquistados como mercenarios, causando que sus enemigos estuvieran dentro de su propio ejército. Alta inflación y problemas económicos. La economía de los romanos llevaba años al borde de la bancarrota, debido a los altos precios que necesitaba el imperio para poder mantenerse. Al mismo tiempo, la población tenía problemas para vivir, debido a los altos impuestos y a una alta inflación que le complicaba tener dinero para comprar alimento. Toda esta situación llevó hasta el extremo de que la moneda romana estaba totalmente devaluada, y otros pueblos llegaron a comerciar con los romanos mediante el trueque. Los historiadores sitúan el fin de la antigüedad cuando el Imperio Romano de Occidente se desintegra. Los cambios políticos, económicos y sociales son tan relevantes que abren la puerta de un mundo distinto, el de la Edad Media. Observemos las consecuencias de esta transición en la historia. 1. La aparición y dominio de nuevos reinos cristianos. Las distintas tribus germánicas pasaron a gobernar los territorios occidentales de Europa. La mayoría de estos pueblos ya estaban cristianizados, por lo que el rol de la Iglesia Católica continuó siendo importante para otorgar legitimidad a los reyes y señores feudales en sus posiciones. Además, a falta de la ley e instituciones imperiales, la Iglesia vio crecer su influencia. Las personas buscaban esa guía y estabilidad. Los obispos se convirtieron en consejeros de la nobleza feudal e incluso en regentes de ciertos pobladores y tierras. La ruralización de la vida y la disminución del comercio. Las rutas comerciales de la época imperial decayeron en la Europa occidental. Los caminos y buena parte de la infraestructura se fue estropeando y desaparecieron. Los señoríos procuraron autoabastecerse de los productos que necesitaban, con lo que la vida dependió más del entorno inmediato para la subsistencia. La calidad de los productos manufacturados perdió calidad. Por ejemplo, la cerámica de la Edad Media no se compara con la de la Edad Antigua. La mayor parte de las personas se dedicaron a la agricultura. Muchos se transformaron así en siervos de la gleba, esto es, en campesinos que trabajaban la tierra de un noble al que pagaban tributo.
el nacimiento de las lenguas romances. El latín solo permaneció como la lengua del culto de la Iglesia. Luego de la disolución del imperio en Occidente, la lengua latina tomó formas particulares en las distintas regiones de Europa. En la Edad Media, el latín vulgar dio paso a lenguas como el italiano, castellano, catalán, portugués, francés y el provenzal. En el Imperio Romano de Oriente, también llamado bizantino, la lengua franca fue el griego. Por último, pero no menos importante, la persistencia del Imperio Romano de Oriente. La caída de Roma no significó la pérdida total de la tradición política romana. En Oriente, Constantinopla brilló por siglos durante la Edad Media. Esta se convirtió en el centro de la civilización. Sus rutas comerciales perduraron y la ciudad prosperó. Pasarían casi 1000 años hasta que los turcos otomanos finalmente la conquistaran en el año 1453.